Buenos días, bienvenidos todos a este servicio del Ministerio Centradores de Vida en la ciudad de Lima. Vamos a darle gracias a Dios por este día, congregamos los santos en luz. Padre amado, le damos muchas gracias, Señor, por su amor, por su bondad, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Este domingo, Señor, donde sus hijos, su iglesia, nos congregamos, Señor, en muchos lugares de la tierra para dar gloria y honra a su nombre, para bendecirle, Señor, para llevar la buena nueva de salvación a los perdidos y a los pecadores y tener un mensaje del cielo, Señor, que venga en su corazón, al corazón de los oyentes. Úsenos como su instrumento, Señor, para esta buena nueva de salvación, esta palabra que edifique al cuerpo de Cristo. Y le pido, Señor, que mientras estamos predicando su palabra, usted, Señor, por su Santo Espíritu, entre los que están presentes, entre los que están en las redes, haga señales, prodigios, milagros y maravillas, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, levantando a los caídos, fortaleciendo a los débiles, Señor, trayendo paz, gozo y alegría. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para entender palabras de sabiduría y de consejo. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar su palabra, para que entre, Señor, esa fe por el oír su palabra, y que esa semilla que entra en nuestros corazones de su palabra produzca, Señor, hoy frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Se haga un gran bosque de bendición para nosotros con la revelación de su palabra y en la fe en ellas, en Cristo Jesús, Padre, podamos ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su santa y bendita palabra. Bendecimos. Tome, Señor, el control de este servicio, porque esta es su casa, esta es su iglesia, este es su pueblo, el que usted redimió y compró por la sangre del Cordero de Dios, sangre preciosa y hermosa, que nos redimió, que pagó, que nos limpió, que nos lavó. Gracias. Gracias, Padre, toda la gloria y la honra se la damos a usted, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por este día. Amén y amén. Bien, como siempre, pues damos gracias a Dios por el privilegio de poder llevar la palabra de Dios, poder hablar de su palabra, porque es un privilegio realmente conocer la palabra de Dios. Mucha gente tiene acceso a la Biblia, mucha gente tiene acceso a ese libro hermoso, sagrado que es la palabra de Dios, pero el que no conoce a Cristo, el que no ha sido redimido por su sangre, el que no ha sido sellado con la sangre del Espíritu, pues no lo puede entender. Lo ve como un libro de historias, como un libro bonito, incluso como un libro un poco enredado porque las palabras no la entiende, ve muchas cosas pero no recibe el contenido de la palabra de Dios. Solo los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que han sido limpiados nuestros pecados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, podemos entender lo que dice la Biblia. Y allí le damos gracias a Dios por el privilegio de poder entender la palabra, discernirla, recibirla, atesorarla, enviarla, predicarla, vivirla, porque la palabra tiene vida. Recuerden que Jesús es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Jesús vino a traernos la buena nueva de salvación. Él vino a la humanidad, vino a redimirnos y a mostrarnos que como un ser humano, como tú y como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, Jesucristo pudo vencer. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cada domingo que nosotros nos congregamos o en cada servicio que hacemos, nosotros estamos celebrando esa resurrección de Jesucristo y nos gozamos porque podemos discernir, entender, digamos, atesorarla, guardarla, enviarla, y se nos vuelve el entendimiento por el Espíritu Santo para entenderla y poder incluso vivirla, porque, como dije, hay vida en la palabra. Bien, el día de hoy, la palabra que siempre pues uno le pregunta al Señor qué puedo hablar, qué voy a predicar, qué voy a decir, y entendí y vi esta palabra, el propósito de Dios. El propósito de Dios es algo que se ha escuchado muchas veces y obviamente hay muchas publicaciones y mucha gente ha hablado del tema, pero yo quiero hablar hoy de este tema, el propósito de Dios. ¿Qué significa el propósito? Lo voy a leer de esta forma, es así: el propósito es el deseo o decisión de una persona de hacer u obtener algo y que lo motiva a que se mueva por diversos caminos, siguiendo hacia adelante para llegar a conseguir lo que se propone. La palabra propósito como tal está compuesta por dos elementos. El primero es pro, que significa antes. Pro significa antes. Y tesis, que significa un lugar.
y de ahí su significado, un llevar adelante. Literalmente es el pan de colocar delante. Repito, literalmente, propósito o protesis es un pan de colocar delante. Esta es la palabra que se utiliza en la Biblia cuando se hace referencia a los 12 panes de la proposición en el tabernáculo. Protesis, el pan de llevar adelante. Y estos panes servían para representar a las 12 tribus de Israel e impulsaban al pueblo a ir hacia adelante en pos de Dios Todopoderoso. O sea, los panes de la proposición, entre sus funciones, eran llevar al pueblo de Israel hacia adelante para que buscaran a Dios, para cumplir el propósito de Dios. Bien, Dios tiene un propósito para tu vida, hermano, tiene una meta, tiene un plan. Es importante que te preguntes y que le preguntes a Dios qué es lo que quiere hacer con tu vida, cuál es su propósito para ti. Yo te invito a que vayamos a la Biblia para que nos vaya ilustrando. Vamos al Salmo 138, búscalo ahí, Salmo 138, busca el versículo 8. Sí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir aquí? Repito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahí quiere decir que Dios cumplirá los planes que tiene para mi vida, que Dios cumplirá lo que ha prometido para mí, que Dios tendrá misericordia de mí. ¿Por qué? Porque somos la obra de sus manos. Entonces, Él lo va a hacer en nosotros porque somos la obra de sus manos. Va a cumplir su propósito, sus planes, lo que ha prometido, y tendrá misericordia. Eso lo dice la palabra en este salmo. Hay otra escritura que también quiero hablarles. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es que conforme a su propósito son llamados. Repito, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir aquí? Dice que todo Dios nos mostrará su bien, que todo nos ayudará para bien. ¿A quiénes? A nosotros. ¿A quiénes? A quienes Él ha llamado, de acuerdo con su plan eterno. Entonces todo nos ayudará para bien, porque somos sus amados, somos sus escogidos, y Él nos mostrará, porque ese es su plan eterno. Todo ayudará para bien. Ahora, eso nos lleva a preguntarle a Dios estas cosas. ¿Cuál es el bien de la situación que tú y yo estamos pasando? ¿Cuál es el bien que hay allí? ¿Por qué es tan intenso ese momento de lo que estamos pasando? ¿Por qué esa intensidad? ¿Por qué durante X tiempo o tanto tiempo? Y te digo algo, tarde o temprano Dios te va a mostrar el bien de esa situación, y de eso, cuando tú veas cuál es el bien que ve detrás de esa situación, de esa prueba, de esa tormenta, esa circunstancia, pues entonces te vas a alegrar porque vas a decir: caray, Dios tenía un propósito. Detrás de toda esta circunstancia, detrás de todo este problema, detrás de toda esta situación, Dios tenía un propósito, y Él ahora me está ya entiendo por qué Dios lo permitió, por qué lo viví, porque me va a ayudar para bien. Entonces Dios nos mostrará el bien de esa situación. Ahora, hermanos, es importante que cada uno de nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es importante, buscar la manera de entenderlo y saberlo. Alguien puede decir: bueno, yo sé que dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, bueno, yo sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y con eso me conformo, y eso es verdad, porque Dios no miente. Así va a ser. Cualquier circunstancia, si es la voluntad de Dios que suceda, va a ser para ti, para mí y para todos buena, para ti, para mí, para todos agradable, para ti, para mí, para todos perfecta, o sea, perfecta para todos. Entonces, cuando algo se hace, o Dios lo hace conforme a la voluntad de Dios, todo el mundo va a quedar satisfecho porque es buena, agradable y perfecta para todos. Entonces Dios es bueno y Él no es injusto. Él quiere que todos nosotros disfrutemos la vida, que Él ama a todos sus hijos por igual. Él no hace excepción de personas, y todo lo que hace lo hace de una manera en que todos podamos disfrutarlo. ¿Cómo lo hace Dios? Dios es soberano, Dios es perfecto, Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, está en todo lugar. Entonces, como Él es soberano, Él lo hace de una forma en que todos nos vemos beneficiados, todos vamos a recibir
lo que necesitamos recibir y a todos nos va a decir, wow, Dios es bueno, a todos nos sirvió esto y nos trajo una bendición. Entonces es así, Dios no miente. Ahora, hay al menos dos maneras, y quiero hablarte de esto, dos maneras de conocer cuál es la voluntad de Dios. Bueno, yo quiero saber, es buena, agradable y perfecta, pero ¿cómo la conozco? ¿Cómo escudriño un poco más para saber cuál es la voluntad de Dios? La primera forma de tú saber cuál sería la voluntad de Dios o la buena voluntad de Dios está en la Biblia. Tienes que leer la Biblia, hermano. Tienes que enterarte de qué dice Dios en su palabra para que veas qué dice Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Lo que está escrito en la palabra, esa es su voluntad. Léela y te enterarás claramente de cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí y para todos. Porque ese es el manual de vida del creyente. Ese es el manual con que Dios nos equipó para vivir en esta vida. Su palabra, la Biblia, tienes que leerla. Yo te invito, si no tienes una, compra, si la tienes, sácala donde la tienes y escudriñala, búscala. Un método de lectura, enriquécete con la Biblia. Cada día lee porciones, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando puedas, lee la Biblia. Ahí vas a ver y conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, porque somos sus amados, sus hijos. Él nos tiene a todos esculpidos en la palma de su mano, en el hueco de su mano. Para Él, nosotros somos especial tesoro y somos sus elegidos, sus herederos. Entonces, como hijos, tenemos que saber qué dice nuestro Padre a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en la Biblia lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere establecer, lo que Dios desea que nosotros experimentemos, que vivamos, lo que Dios quiere que en nuestra vida podamos saber cuáles son las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces, te repito, al leer la Biblia, tú vas a enterarte de lo que Dios quiere hacer, cuáles son sus deseos, qué es lo que hay en su corazón, cuáles son sus ordenanzas, sus mandamientos, estatutos, leyes, preceptos, decretos. Lo vas a saber. Y si tú lo tienes en tu corazón, si es un rema en tu vida, tú te vas a dar cuenta que la palabra de Dios te va a librar de muchas cosas. Yo particularmente, a través de la palabra, por conocer la palabra, por escudriñar la palabra, por leer la Biblia, me he sido librado varias veces de cosas, de decisiones erradas. Por ejemplo, una vez alguien me pidió dinero prestado y inmediatamente me vino a la mente la palabra: el que pide prestado se hace siervo del que presta. Yo dije: no, yo no quiero, hermana, que usted se haga sierva mía, usted es sierva de Jesucristo, no te puedo prestar, te puedo hacer una ofrenda y te doy una ofrenda, pero no te puedo prestar. El cristiano no debe prestar dinero porque está siendo siervo a la persona, siervo de él. El que pide prestado se hace siervo del que presta y no presta el dinero, no se lo di, le hice una ofrenda, pero no se lo presté. En la otra forma era, por decirte algo, lo que dice la palabra, lo que es escudriñar y saberla. Había una persona que estaba ofreciendo unos vehículos, un automóvil, una movilidad, y vehículos de alta gama, automóviles de alta gama, y a unos precios irrisorios, una cosa prácticamente irrisoria, que supuestamente eran decomisados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Policiales y Criminales de Venezuela, que ya se llama CICPC o antes era PTJ. Y entonces una lista de camionetas, rústicos, vehículos de lujo, oye, a un precio que era un 10% de lo que realmente valía ese vehículo. Y entonces mucha gente se entusiasmó y empezó a dar el dinero, y cuando me llegó la oportunidad que me lo ofrecieron, entonces nosotros, mi esposo y yo decidimos, la palabra dice, los bienes adquiridos de prisa al principio, como dice Proverbios, al final no serán bendecidos. Y entonces, ¿cuál es la prisa de adquirir algo que realmente no está bien? Además, yo como trabajaba en seguros, entendía que los vehículos recuperados por la policía no se pueden regalar, no se pueden dar así a cualquiera. Eso va a una subasta, eso va a un proceso. Entonces, bueno, aquí hay algo extraño. Y la palabra me dijo eso: los bienes de prisa adquiridos al principio no serán de bendición. Pues, y no nos metimos en el negocio, no lo dimos. Resultó en el tiempo que sí era una estafa. Y mucha gente quedó estafada. De hecho, la persona que hizo esa estafa, bueno, tuvo que ir a la cárcel porque era una estafa. Pero Dios me previno. ¿Cómo me previno Dios? Por su palabra, por leer su palabra, por escudriñar las escrituras, por atesorarlo. Cuando yo sé lo que dice la palabra, entonces yo estoy prevenido. Dios me dice qué tengo que hacer, cómo me quiere establecer, cuáles son sus advertencias, cómo tengo yo que vivir la vida. Es importante leer la Biblia. Ahora, fíjate lo siguiente, y quiero hacer una acotación muy importante. Tú lees la Biblia y te da toda esta información, todo este panorama de cuál es la voluntad de Dios. Es verdad.
Sin embargo, pues allí en la Biblia hay cosas específicas que no aparecen allí, pero está en tu relación con Dios. Por ejemplo, ¿qué no aparece en la Biblia? Mira, ahí no aparece, por ejemplo, cuáles son los detalles, habilidades técnicas o tecnologías que tú vas a usar en tu trabajo. Ahí no lo dice. Eso tienes tú que desarrollarlo con la vida. En la Biblia tampoco habla, por ejemplo, cuál es la descripción física del hombre o la mujer con quien tú te vas a casar. Ahí no dice la Biblia, no, va a ser, si es una mujer, va a ser un varón alto, o bajo, o gordito, o flaquito, o blanquito, o rubio, o negro, no dice nada de eso. No hay descripciones físicas en ese aspecto. La Biblia tampoco habla, por ejemplo, del nombre o el apellido de una persona con quien tú vas a hacer una alianza comercial o un negocio. Él no lo dice. Son cosas que en la vida tú las vas a vivir. Sin embargo, la directriz, el plan central de Dios para nosotros, digamos el fundamento de nuestra vida, está en la palabra. Por lo cual te invito y te reitero, lee la Biblia. Léela en la mañana, en la tarde, en la noche. Tengo un manual, tengo un hábito, quiero decir, de lectura de la palabra. Haz tu devocional todos los días, búscala, léela, cada día lee una porción de la Escritura y el Señor te va a ir guiando. Y pide al Espíritu Santo, que es el que nos revela, que es el que nos ilumina, porque la palabra es la revelación de Dios, el que nos ilumina el entendimiento para que esa palabra salga una verdad de nosotros. Y te digo, cada día la Biblia dice, lámpara a mis pies tu palabra, lumbrará mi camino. Te va a alumbrar el camino, te va a alumbrar cada paso, te va a dar luz para que camines conforme a la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, lo primero, para conocer la voluntad de Dios, es que esta es su palabra y esa es su voluntad. ¿Qué sería la segunda cosa? Si te estoy hablando de que hay por lo menos dos cosas, pueden haber más, pero al menos dos cosas. Una que es la palabra para conocer la voluntad de Dios, y la otra es, vamos a ver cuál es el propósito para nuestra vida. Entonces, ya buscamos entonces la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios, y vamos ahora a ver cuál es el propósito de Dios para mí. Fíjate lo siguiente, te quiero poner algunos ejemplos para que veamos que habían personas en la Biblia que estaban marcadas con un propósito. Mira, yo puse estos ejemplos. Tenemos a Abraham, Moisés, José, Daniel, Jesús. Pero hay muchos, hay más. Está Esther, está Jeremías, Isaías, Eliseo, está Esdras, está Ruth, está Gedeón. Hay muchos. Hay Pablo, Pedro. Sí, muchos hermanos que tienen propósito. Sin embargo, quiero centrarme en estos ejemplos para ilustrar. Abraham, Moisés, José, Daniel y Jesús. Todos tenían un propósito en la Biblia. Eso lo puedes ver en la Biblia. Te invito a que escudriñes la Escritura y veas la vida de estas personas, de estos personajes, cuál era el propósito para el cual Dios los llamó. Por ejemplo, lo pude más o menos dilucidar que el propósito de Abraham se constituiría como amigo de Dios y padre de la fe. Y a través de él vino la nación de Israel. Moisés, ¿cuál era el propósito de Moisés? Que sería el libertador del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Era el propósito, y todo lo que sucedió con Moisés fue a ese propósito, ser el libertador, el instrumento que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. ¿Cuál era el propósito de José, por ejemplo? José fue preparado, fue adiestrado, fue guiado para ser el proveedor del pueblo de Israel en tiempos de gran hambre sobre la tierra. Ese era el propósito de José. Fíjense cómo cada uno de ellos fue cumpliendo el propósito al cual Dios los llamó. Daniel sería un gran intercesor para Israel, un hombre de gobierno. Recordemos que Daniel estaba intercediendo por Israel cuando el príncipe de Persia se le opuso, el demonio del principado, y en 21 días fue que obtuvo la respuesta. Él estaba orando porque el pueblo de Israel estaba siendo atacado, estaba en cautividad, y Daniel estaba orando, intercediendo por el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver el caso de Jesús. Jesús tenía un propósito, venía con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Muy sencillo, salvar a la humanidad. Ese era el propósito que Dios había marcado para Jesús. Entonces, cada uno de los personajes que vemos tiene un propósito, tenía un propósito, y ahí quiero llevarte para que veamos que cada uno tiene un propósito. En el caso de Jesús, si Él tenía que cumplir ese propósito en la tierra, entonces, ¿qué dijimos? Su propósito era salvar a la humanidad. Y nos preguntamos, bueno, pero ese era el propósito de Jesús. ¿Y cuáles son las cosas que más o menos se envolvieron por el propósito que Jesús tenía que cumplir? El propósito de Jesús era ir a la cruz, dar su vida, sacrificarse
Ahora te pregunto, ¿es el propósito de Jesús es el mismo para ti o para ti? ¿O para mí? No, ese es el propósito de Dios para Él. Igual que los personajes que te hablé anteriormente o de los otros que están en la Biblia. El propósito de Dios con cada uno es específico para cada uno de nosotros. Entonces, Jesús, como tal, Él tiene un propósito específico para que se cumpla toda justicia. Incluso, Él vino a cumplir toda justicia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había profetas que habían profetizado, había palabras que se había dado desde el principio del mundo para que Jesús fuera el Redentor, el Salvador. Y nosotros, en la parte de de esa justicia que Jesús tuvo que cumplir, lo vemos en Mateo. En Mateo 3, versículo 15, búscate, dice, y eso era, por ejemplo, cuando Jesús fue al Jordán, iba a ser bautizado por Juan. Y Juan se le oponía, no, yo no quiero que ¿cómo yo te voy a bautizar? Pero Jesús le respondió, dice Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo dejó que se bautizara. Entonces, fíjate lo siguiente, a veces, para cumplir el propósito, hay obstáculos, incluso de personas que tienen buena intención, que de repente quieren paralizar un poco que se cumpla lo que tú viniste a hacer, lo que tienes que hacer. Pero Jesús le dijo, epa, conviene que cumplamos toda justicia, déjame que lo haga. Entonces Jesús cumplió toda justicia, era su propósito. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito de Jesús fue perfecto. Él, siendo Dios, se hizo un hombre, un ser humano, naciendo de una mujer virgen, como tú y como yo. Digamos, el Creador, haciéndose como una de sus criaturas, pero con un propósito, ser el Salvador, redimirnos del pecado, traernos la vida eterna, traernos el reino de los cielos a la tierra. Entonces Jesús tuvo que cumplir toda justicia. Él cumplió toda la justicia que tenía que venir sobre Él, conforme a la palabra de Dios. Además, Jesús, hablando de su sacrificio que tenía que cumplir, de su propósito, en Juan capítulo 6, Juan 6:51, en la parte A. Recuerda que los versículos tienen una primera parte, cuando hay una coma o un punto y coma, es la segunda parte, la B. Entonces, Juan 6:51a, dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, propósito, yo vengo a redimir, tengo que cumplir toda justicia y soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, Jesús vino con el propósito de traer ese pan del cielo a la tierra, pan vivo, pan de vida, porque Él es el verbo de la carne, hecho hombre. Bien, entonces, ya vemos que Jesús, su propósito era traer el reino de los cielos a la tierra, redimirnos del pecado, darnos salvación, vencer como un ser humano. ¿Por qué? Porque tenía que demostrarle a Satanás y a los demonios que como un ser humano podía vencerlos en su terreno, porque hubiese sido muy sencillo. Jesús con un plumazo desaparece a Satanás y a todo el que tenía que desaparecer, pero no se iba a cumplir toda justicia. Entonces, para que tú y yo, para que todos nosotros y todos los creyentes tuviéramos fuéramos vencedores, tuvo que vencer en su cuerpo como un ser humano. ¿Para qué? Para demostrarle al mundo y a todos nosotros de que fue tentado en todo, pero no pecó, que fue obediente, que a veces somos un poco cabezones, a veces no obedecemos las normas, a veces nos comprometemos y no cumplimos. Jesús fue obediente en todo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, como Él cumplió toda la justicia, Él fue a la cruz siendo justo y murió allí por todos nuestros pecados. Entonces Jesús vino a demostrar que como un ser humano Él podía vencer en la cruz. Entonces nosotros ahora, nadie tiene excusa, ningún ser humano, para decir, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo resistir esta tentación, esto es muy fuerte para mí, que en los tiempos de Jesús no había internet, que en los tiempos de Jesús no había drogas así como actualmente, no, que en los tiempos de Jesús no había robos y muertes como hay ahora, no, que no había las situaciones que hay actualmente. Sí, puede ser que sí, esta tecnología no la había, esta situación no la había, pero situaciones parecidas tenía Él, incluso bien graves también, porque incluso estaban en opresión con un imperio, y igual era sujeto a todas esas cosas, tenían situaciones complicadas en su tiempo, y Jesús las pudo vencer, pero Él no hizo más que vencedores. Es importante que sepamos eso, por lo cual,
Por ese sacrificio de Jesús, hermano mío, hermana mía, querido oyente, tú que estás oyendo, si no eres creyente, entendamos algo. Por el sacrificio que hizo Jesús, el pan vivo que descendió del cielo, Él nos invita a ir hacia adelante. Recordemos que al principio dijimos que el propósito era ir hacia adelante, bien, para cumplir, bien, para que sigas avanzando, porque Dios te concede su favor y su bendición para que lo hagas. Recuerda que la Biblia te lo dice, que Él te ha bendecido, bendito el Dios y Padre, que ya te ha bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso está en Efesios 1:3. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos bendecidos. Él nos va a bendecir, que Él ya nos da, nos dice, sigue adelante para que tú sigas avanzando con mi favor. Incluso hablamos recientemente en el canal de YouTube, te puedes buscar allí el escudo del favor de Dios y se va a dar cuenta lo importante que es tener el favor de Dios. Entonces Él te da su favor y te da su gracia, te da su bendición, porque Él desea que el propósito que Él escogió para ti, para ti, para ti, para mí, se cumpla. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Porque todos que hacemos, hermano, siempre que nosotros vemos que se construye algo, algo se produce, algo se genera, es para la gloria de Dios. No para la gloria tuya, no para la mía, es para la gloria del que merece todo. La gloria es para Dios. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer entonces, a ver unos puntos rapiditos sobre ese propósito. Primero, hay un propósito que es únicamente para ti. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, es solamente para ti. No, tu propósito no es para mí, no es para otro, es porque es solo para ti. O sea, el propósito que Dios te trajo a ti es solo para ti. Tú sabes que eso es algo particular, es algo que no tiene que ver un propósito con el otro. Es como las huellas digitales. Mis huellas digitales que están en mis manos, que están en tus manos y en la mano de todo ser humano, son diferentes en todo el mundo. Cada uno, no hay dos huellas digitales, digamos, iguales en toda la tierra. Así como tus huellas digitales, el propósito de Dios es único, es para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, único, no es para otro, es para cada uno de nosotros individualmente, personificado, personalizado. ¿Bien? Porque es nuestra propia misión, es nuestra propia responsabilidad, es un plan hecho por Dios especialmente para mí, para ti, es un plan especial para cada uno de nosotros. Entonces, Él te ha dotado de todo lo que necesitas, Él te ha asignado los recursos, porque Dios suplirá para todo lo que nos haga falta conforme a su riqueza en gloria, escrito en su Filipenses 4:19. Todo lo que te haga falta para tú cumplir el propósito, todos los recursos, el dinero, la ropa, el calzado, los bienes, las oportunidades, te ha rodeado con un escudo a su favor, te ha bendecido, te ha dicho que te bendijo, dice que le pidas sabiduría y te la da para que la tengas, que inteligencia, porque ella es su mano derecha, no la mano de su que riquezas y honra. El Señor te ha dado todo, enviado sus ángeles a tu alrededor. Él dice que si estás a su abrigo, Él morarás a su sombra, como dice el Salmo 21, que Jehová, nuestro Padre, es nuestro pastor, que nada nos faltará. Él te ha equipado, Él te ha dado todo para que tú cumplas el propósito. Él te ha asignado una misión, una responsabilidad que es tuya, que es tuya, que es tuya, que es mía, que tenemos que cumplirla. Y Dios nos ha dado el equipamiento para eso. Después, yo no tengo esos recursos, eso lo tiene ese hermanito, por eso le va bien. Eso lo tiene esa hermanita, por eso le va bien. No. Cada uno de nosotros tiene acceso a todos los recursos. Hay una prédica, así que también está en el canal, donde vemos que hay más de 8.000 promesas para nosotros, más de 8.000. Y esas promesas incluyen todos esos beneficios para que cumplamos el propósito de Dios. Bien, la Biblia dice que Él, en base a lo que nos, digamos, nos da nos asigna como propósito, Él dice que nos da una habilidad, que son dones. Él nos da esos dones para cumplir ese propósito. Y búscate 1 Corintios capítulo 12. Vamos a hablar de esto para que veas que ciertamente tú tienes un don, una habilidad, un talento. 1 Corintios 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno mismo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa la hace el Espíritu. Él le da a cada quien dones y talentos. Ay, pero ¿por qué aquel tiene tal talento tan bonito y aquella tiene tal talento tan bonito? ¿Y por qué yo no tengo? Porque tienes otro talento. A lo mejor lo que esas personas tienen, tú no lo tienes, pero tú tienes uno que ellos no tienen. Entonces, ver entonces, Señor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Yo quiero saber cuáles son. En base a ese talento, ese don,
ahí está, hermano, parte de lo que Dios quiere como darte como equipamiento para que tú cumplas el propósito al cual Dios te ha llamado. Bien, Dios mismo integra a cada uno y le da diferentes dones y talentos que fueron entregados por su Espíritu Santo, y que de esa forma seamos útiles en el reino del Señor, en el cuerpo de Cristo, en nuestras vidas, en nuestras casas. Porque mira, hay 3 tipos de dones, y eso lo puedes estudiar en la Escritura. Hay dones espirituales que lo da el Espíritu Santo: lenguas, interpretación de lengua, profecía, discernimiento de espíritu, don de ciencia, don de palabra de fe, don de sanidad, don de sanidad. Hay dones vocacionales que lo da el Padre: el don de profecía, el don de presidir, el don de servir. El Señor te da dones vocacionales, y Jesús te da dones ministeriales. En Efesios te lo dice, en Efesios 4, que el mismo lo constituyó a uno apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son diferentes tipos de dones. Fíjate, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, cada uno te da dones. Entonces, en base a esos dones, esos talentos que Dios te dio, tú tienes, entonces estás equipado, hermano, hermana, tú estás equipado para tú cumplir el propósito al cual Dios te llamó. No puedes decir que yo no tengo nada en la mano para cumplir, no tengas una maleta, busca la Biblia y mira todo el enriquecimiento, la riqueza de Dios que te ha dado para tú cumplir el propósito. No hay excusas, no pongas excusas de que no puedes cumplir el propósito al cual Dios te llama. Averíguate, lee la palabra y entiende que hay una misión, una responsabilidad que tienes que cumplir tú. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, asignaciones, obras que tenemos que hacer para cumplir el propósito de Dios. Ahora, tú tienes que saber cuál es ese talento. Pregúntale al Espíritu Santo: Señor, que aflore mi talento. ¿Cuál es mi talento para yo aplicarlo? Porque si tú operas en tu talento, si tú operas en el don para el cual yo te llamo, mira, te va a salir bien todo. Porque eso fue algo que Dios te equipó a ti, en particular. Cada quien tiene dones asignados, talentos asignados. Que hay muchos, sí. Podemos tener incluso, estas 2 personas que tengamos el mismo don, por ejemplo, el mismo don de profecía, por decir algo. Y aunque estemos 2 juntos, o 3 o 4 o 5 juntos, con el don de profecía, no todos vamos a hablar lo mismo, no todos vamos a tener la misma manifestación, no todos vamos a tener la misma iluminación, no todo el mundo va a traer la misma profecía, porque somos individuales, hermanos, individuales. Dios nos hizo individual y cada don se aplica de una manera diferente. Entonces, no te pongas a compararte. Que aquel hermano tiene un don tan bueno, que aquel hermano tiene un don tan hermoso, que aquel hermano cómo le va bien con los talentos que tiene, mira qué habilidades tiene este. No te compares con nadie, tú eres particular, tú eres una creación perfecta de Dios. Y Dios te equipó con lo necesario, suficiente y más que suficiente para que cumplas tu propósito. Así que nunca te vayas a sentir inferior que nadie. Tú eres una persona que está capacitada por Dios, equipada por Dios para cumplir su propósito. Ahora tienes que descubrir cuáles son los dones, cuáles son los talentos y cómo los pones en práctica. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. ¿Para qué? Para que edifique tu casa. ¿Para qué? Para que edifique la ciudad donde estás. ¿Para qué? Para que seas de bendición. Porque nosotros, hermanos, como creyentes, como iglesia, tenemos que ser de bendición. ¿Amén? Entonces, para ser bendición para otros, el hecho de que tengas ese talento, ese don, es que tú lo utilices correctamente. Pues muchos dones y talentos se están usando, pero hay gente que está usando sus dones y talentos para mal. Yo te invito, hermano, a que revisemos si nuestro don, nuestro talento lo estamos usando para bien. ¿Cómo explico esto? Por ejemplo, hay personas que Dios les ha equipado con el talento para ser médicos. Le ha dado esa sabiduría, ese entendimiento. Wow. Pero entonces vienen esas personas que Dios les dio ese don, ese talento. ¿Perdón? Entonces lo utilizan y montan una clínica de aborto. Entonces hacen abortos clandestinos. Otros lo utilizan talento, por ejemplo, para las habilidades matemáticas, financieras. Entonces hacen juegos de azar y formas de sacar dinero, robando a los demás, o haciendo trácala, o trabajando. Dios le da habilidades a otros, de habilidades con las manos, habilidades con el entendimiento. Entonces se ponen a hackear sistemas. O sea, hay gente que pone sus dones para hacer cosas malas, pues. Hay gente que dio las habilidades con las manos, con herramientas. Entonces son ladrones que abren carros y se los roban. Entonces Dios quiere que los talentos que tenemos sean usados para bien, hermano, para bien. El don que tengas, el talento que tú tengas, úsalo para bien, porque Dios te ha equipado, pero para que ese talento sea de bendición para otros. ¿Bien? Es importante eso. Ahora, el propósito de Dios tiene que ser buscado. Busca saber
¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el propósito, Señor? Bueno, búsquelo. Usted métase con Dios. Muchos cristianos sí saben que tienen un propósito de parte de Dios. Sí lo saben. Pero hay gente que incluso está esperando. No, yo quiero que Dios me lo diga. Yo quiero que Dios me manifieste cuál es mi talento. Entonces, Señor, dame un sueño donde tú me digas cuál es mi talento. Yo quiero ver una visión, y mi visión tiene talento. O quiero que un profeta me diga cuál es mi propósito. Yo quiero saber cuál es mi propósito. Quiero que un profeta me diga, mira, tu propósito es este. En una visión, tu propósito es este. No, eso no es así. Dios es soberano y lo puede hacer. Pero esa no es la forma. Te dijimos que entonces tú tienes que leer la palabra, métete con el Señor, busca que el Espíritu Santo te guíe para que te diga cuál es tu propósito. Busca la palabra, lee las Escrituras, cuál es tu don y cuál es la visión que Dios tiene para ti. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios te ha asignado? ¿Para qué tú estás en la tierra? ¿Entiendes? ¿Qué tienes tú que hacer? Hay gente que entonces cuando viene un profeta y le dice, bueno, tú tienes que hacer tal cosa, entonces ahí se activa el pum y se activan a hacer las cosas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué esperas hasta que te lo dijera un profeta? O tuvieras una visión, un sueño. Si sabes que realmente Dios te asignó un propósito, una visión, te asignó una responsabilidad a ti, no esperes hasta ese momento porque estás perdiendo tiempo. Busca con el Señor saber cuál es tu propósito. ¿Bien? Entonces, en Mateo 7:7 dice que busquemos, que le preguntemos, Señor, yo quiero buscar saber con precisión cuál es mi propósito en esta tierra. ¿Para qué yo, Señor, tengo que hacer lo que tú me dices que tenga que hacer? ¿Cuál es mi propósito? Mateo 7, versículos 7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Entonces búscalo. Señor, yo te pido que me muestres cuál es mi propósito, cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones. Yo quiero aflorarlos y quiero cumplir ese propósito cuanto antes. Quiero ser productivo. Recordemos, hermanos, que nadie sabe ni la hora de tiempo en estadía en la tierra. Y eso se tiene que lograr estando vivos nosotros. Porque una persona muerta no va a cumplir ningún propósito. Una persona muerta no va a aplicar ningún don. Una persona muerta no va a hacer ningún bien a nadie. Pero mientras estemos vivos, que hay vida y esperanza, sí tenemos que cumplir con el propósito al cual Dios nos ha llamado, a poner en práctica el don que Dios nos dio, a bendecir con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestra vida a otras personas en vida. No esperes a última hora o que no tengas fuerza para hacer las cosas. Aprovecha que todavía tienes fuerza y cúmplelo. Y si no tengo fuerza, bueno, vea cuál es el propósito de que usted esté sin fuerza. Ahí qué puedes hacer para cumplir el propósito que Dios, si es que te falta cumplir algo que Dios te mandó a hacer. Punto. Pregúntale a Dios. ¿Bien? Si ya tú sabes, querido oyente, hermano o hermana, si ya tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, a lo mejor ya lo averiguaste, ya lo tienes, no hay ningún problema, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios, que por lo menos sabes cuál es tu propósito. Y estás claro, y estás encaminado o encaminada, gracias a Dios, que bueno, le damos gracias a Dios por eso, que estás claro. Pero según tú sabes qué es lo que Dios te ha asignado, qué es lo que Dios tiene para ti, qué misión vas a cumplir, cuál es tu propia responsabilidad, entonces habla con Dios y pide que te revele a ti cuál es su voluntad para ti. Pide, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad para mí. Señor, ¿por qué yo nací aquí en Perú, o en Venezuela, o en aquella nación? Señor, ¿por qué yo nací aquí? ¿Por qué tengo esa nacionalidad? ¿Por qué estoy yo en esta iglesia, en este ministerio, o en otro ministerio? ¿Por qué estoy en ese lugar? ¿Por qué estoy viviendo en esta época y no en otra época? Por ejemplo, hay gente que dice, wow, nos ha tocado vivir los tiempos finales. Estamos en este momento. Hay gente que le tocó vivir la Edad Media, otro le tocó vivir el tiempo de los hechos, otro le tocó vivir mucho antes. ¿Por qué estamos tú y yo ahora, que tú me estás oyendo, me estás viendo? ¿Por qué estamos nosotros en esta época? O sea, pregúntale al Señor todas estas cosas. Hay un propósito con todo eso. ¿Por qué yo he vivido todo lo que he vivido? ¿Por qué he pasado por tantas circunstancias, por tantas pruebas, o por tantas situaciones, o por esto, o porque yo he vivido esto, o porque no he podido vivir esto? Pregúntale a Dios. Y también le puedes preguntar, Señor, ¿cuál es la misión que tú quieres que yo cumpla? ¿Qué quieres tú que yo haga? Señor, dímelo, manifiéstame. Muéstrale en mi corazón cuál es la misión que tú tienes para mí. Entonces, Señor, yo me rindo hoy ante ti, rindo mi propósito delante de ti. Úsame con tu
con el propósito que tú me has asignado, haz como tú quieras hacer, dime cómo quieres que lo haga, yo lo voy a hacer. Dirígeme, enséñame, guíame. ¿Para qué, Señor? Porque Dios quiere, hermano y hermana, Dios quiere. Recuerden que cuando dijimos el propósito inicialmente, dijimos que era ir hacia adelante, para ir avanzando, para cumplir eso que Dios nos ha mandado, para cumplir lo que Dios tiene asignado, de modo que nosotros vayamos hacia adelante y cumplamos con lo que deseamos, con lo que queremos, con lo que está establecido para nosotros. Para que tengamos éxito en lo que hagamos, en este propósito, para que le demos gloria a su nombre, para que prediquemos su palabra. Levántate a predicar, hermano. Parte del propósito es que tú y yo prediquemos el Evangelio, la buena nueva de salvación, para que seas el embajador de Cristo, para que seas fragancia de Cristo en la tierra, para que seas luz en medio de las tierras, seas sal de la tierra, sal con la palabra. Entonces, parte del propósito es que nosotros tenemos que hacer la obra de Dios en la tierra. Hay una obra de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos e hijas, nuestra familia, en nuestro instituto de estudio, de trabajo, en nuestra comunidad. A donde vamos, tenemos un propósito, tenemos que ser usados por Dios para que seamos útiles para el reino. Y cumplir el propósito es ser útil, hermano, porque el que no cumple su propósito no está siendo útil para el reino. Entendemos, Pablo dijo, soy un ser inútil, es verdad. Pablo no quiso vanagloriarse, pero nosotros tenemos que ser de utilidad para el reino de los cielos en la tierra, hermano. Porque el que está al lado tuyo, ¿quién le va a predicar? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿O el Señor que está a 100 kilómetros? No, el que está al lado tuyo le vas a predicar tú. Tú le vas a predicar a tu vecino, tú le vas a predicar a tu compañero de estudio, tu compañero de trabajo, tú le vas a predicar a tu familia, tú le vas a predicar a tu amigo, tú le vas a predicar a tu hogar. Tú eres el que vas a predicar al que está a tu lado. Entonces tienes que ser útil tú. Yo, nosotros, tenemos que ser útiles, cada uno en el lugar donde está. Bien. Y finalmente, hermanos, cree, hermano, que Dios te llama con un propósito eterno, que se va a manifestar en lo temporal, en el tiempo corto de la tierra. El propósito eterno de Dios se va a manifestar aquí, en la tierra. Cree eso, ¿bien? Él desea dirigirte, Él desea consolarte, Él desea usar tu vida. ¿Y cómo será eso? Como lo dice en Efesios. En Efesios dice qué es lo que quiere Dios en ese respecto. Búscate Efesios capítulo 3. Efesios 3. Busca yo un momento. Efesios 3, versículos 11 y 12. Mira cómo dice. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, hay un propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús para que nosotros tengamos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. Hermano, ya Dios te asignó un propósito eterno. Tienes que cumplirlo, tenemos que cumplirlo. Nosotros tenemos un propósito asignado por Dios. Busquémoslo, dejamos la palabra, metámonos con Dios, verifiquemos cuáles son nuestros dones y talentos, sepamos, pongámonos en práctica. Hay un propósito eterno en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Él, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Si no dio esa fe, pongámonos en práctica para saber de que ese propósito se va a cumplir en nosotros. ¿Y qué resultado vamos a tener? Ese resultado hermoso. Mira qué hermoso es ver cuando alguien está operando en su propósito, en su llamado, en lo que Dios le dio, en el talento que le dio, y lo está haciendo bien, y está siendo productivo, está llevando fruto y fruto abundante. Es muy hermoso. El resultado de alguien que está cumpliendo el propósito y que lo muestra es para uno de regocijo. Realmente es agradable ver cuando a alguien le va tiene éxito, le va bien, se ve realizado. Es una persona que realmente es usada por Dios poderosamente en todo como esté, en lo natural, en lo secular, en su casa, en su familia. Es una persona de testimonio, una persona que evidencia de que las riquezas del reino, que las bendiciones del reino, que la gracia de Dios, que el favor de Dios, que el brillo de la luz de Cristo, que la fragancia esté en él o en ella. Es muy agradable ver cuando alguien está cumpliendo el propósito y está operando en las bendiciones que Dios te dio. Y Dios tiene los mejores pensamientos para nosotros, hermano. Entonces, si Dios ya lo pensó, para ti, para mí, ¿qué dice la palabra en Jeremías 29:11? ¿Cómo son los pensamientos de Dios para ti, para mí? Y este es su propósito. Búscate Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son sus pensamientos? Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperar. Hermano, qué satisfacción tan grande
se produce cuando estamos dentro del propósito de Dios, para que nuestras vidas realmente avancen. Y eso nos va a producir gozo. Si nosotros avanzamos, si estamos cumpliendo el propósito y avanzamos en nuestra vida, con los dones, con el talento, con lo que Dios quiere, mire, la realización, ¿sí? El conseguir metas, objetivos, y no quedarse ahí, sino seguir adelante, cumplirte una meta, un objetivo, planteate otra y sigue adelante, sigue siendo utilizado. Las bendiciones que Dios te da son ilimitadas. Dios no tiene límites, como su amor es muy alto, muy profundo, muy ancho, muy extenso. No hay forma, no hay límites para Dios. Y una vez que tú vas operando en el propósito y dando resultados, mira, cada día Dios te va a asignar más. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Esto es como una pantalla de un equipo un programa de computación. Te metes en la primera pantalla, vas a la siguiente y a la siguiente, y tiene miles de pantallas. Algo así parecido. Nosotros, una vez que estamos operando en el propósito y estamos viendo los resultados, y estamos viendo cómo una persona opera y le va bien y disfruta lo que hace y nos enriquece a todos, bueno, ese día le va a dar nuevas asignaciones. Es como una empresa, una persona va subiendo el cargo porque va evolucionando, va haciendo cosas que van agregando todo. Hay un momento que está tan arriba que dice, mira, ya has llegado a todos los niveles, has hecho todo lo que se ha demandado, tú eres una persona bien valiosa para nosotros, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir otra empresa y te vas a encargar de esa empresa y sigue desarrollando y desarrolla gente. Sí, le van a seguir dando asignaciones y responsabilidades. Así es el reino. En la medida que nosotros vayamos avanzando y cumpliendo, yendo hacia adelante y cumpliendo el propósito de Dios, nos van a dar nuevas asignaciones. Qué bueno que Dios, esa cosa que tiene reservada ahí, está esperando para que uno suyo se levante, cumpliendo el propósito, para asignarle nuevas responsabilidades, para asignarle nuevas obligaciones, para darle mayores bendiciones, porque está capacitado. Recuerda en la parábola de los talentos, el Señor le dio a uno 5, a otro 3 y a otro 1. ¿Qué pasó? Y bueno, yo quiero ver el resultado de eso cuando yo regrese. Y entonces el Señor se fue. El que tenía 5 fue y lo puso a trabajar y lo reprodujo exactamente la misma cantidad. Tuvo 10, el de 5 tuvo 10. El de 3 hizo lo mismo, lo puso a trabajar, producir, y tuvo 6, Señor. 6. Y el que tenía 1 tenía miedo y lo escondió. Cuando vino el Señor a reclamar a los siervos, le llamó primero el de 5. ¿Dónde están los 5 talentos que te di? Señor, de lo que tú me diste que están 5. Y los puse a trabajar, los puse a producir. Señor, dio fruto. Toma 10. ¡Wow! Has sido fiel sobre poco, sobre mucho te pondré. Entra y sé gobernador y sé señor de 10 provincias. Al otro vino, Señor, ¿dónde están mis 3 talentos? Señor, aquí están los 3 talentos que me diste. Toma, los reproduje. Aquí tienes 6 talentos. ¡Wow! Siervo fiel y bueno. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra aquí al gozo y ahora vas a ser señor de 6 provincias. Y al que tenía 1 le dijo, ¿dónde está? Dame el talento que te di. Digo, Señor, yo tuve miedo de ti, yo lo escondí, mira, aquí tú lo devuelvo, toma tu talento. Porque yo sé que tú eres un hombre que eres severo y que, wow, tú siembras, quieres cegar, quieres cosechar cuando tú lo siembras. Y yo tuve miedo y lo escondí para que no se me perdiera. Y no hiciste más nada, no hice más nada. Siervo malo e infiel. Dame ese talento. Déselo al que tiene 10 talentos, porque sabe que lo va a reproducir. Y entonces a ese siervo tiene la bendición y a este que tiene ese solo talento, quíteselo y háganlo, amarlo, échelo afuera. Los talentos de cubrir de vida. Entonces, si Dios te dio ya los talentos, los dones, y tú los pusiste en práctica, realmente tienes 5 talentos, póngalos a producir, lleve al Señor 10. Tienes 3 talentos, póngalos a producir, lleve al Señor 6. Tienes un talento, hermano, no lo escondas tu talento. No lo escondas, porque el Señor te va a pedir cuenta de ese talento, tarde o temprano. Y entonces el propósito que tú tienes que cumplir, y que ese talento forma parte del propósito que tú tienes que cumplir, y entonces tú no lo vas a usar, y dices, bueno, pero entonces no quiero usar el talento que le di, no quiero usar lo que yo le he dado, ¿cómo va a cumplir el propósito? Entonces, hermano, cuando vayas a la presencia de Dios, que el Señor te pregunte, mira, acá, aquí tienes la salvación, perfecto. Mira, yo te di a ti este talento. Dime este talento, ¿dónde está el resultado? Ah, no, Señor, yo tenía miedo y yo lo escondí, yo no lo usé. Porque yo sabía hacer eso, pero yo tenía miedo porque hay gente malvada. Ah, no lo hiciste, no usaste el talento. Entonces, mira, el Señor no se va a quedar con nada. Dice la palabra, Hechos
yo no fuera hasta yo le cuidé de dientes. Ay, papá, hay resultados negativos sobre eso. Entonces, cuidado con eso, hermano. Si Dios te ha dado dones y talentos, usted simplemente úselos. Póngalo en práctica. Bendiga a otro con sus talentos, con sus dones. ¿Por qué? Porque Dios te lo dio para que cumplas el propósito al cual te llamó. Ese se llama esta breca, el propósito. Entonces, ¿qué satisfacción tan grande se produce cuando nosotros estamos dentro del propósito de Dios? Cuando nosotros evidenciamos que el propósito se va cumpliendo en nuestra vida, eso te va a traer gozo. Yo lo creo así. ¿Tú lo crees? Es importante. Lee la Biblia, pregúntale al Señor cuáles son tus dones y talentos. Pregúntale al Señor cuál es el propósito, cuál es la misión que tiene para ti, qué es lo que te ha asignado como responsabilidad, qué quiere que tú hagas para el reino, qué quiere que tú hagas para que avancemos como creyentes, avancemos en nuestros hogares, avancemos en nuestro país. ¿Qué quiere Dios que hagas tú para Él, para tu entorno? Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí con un propósito. Y ese propósito de Dios para ti tiene un nombre, un apellido, una razón, un fundamento. Pregúntale, Señor, ¿cuál es tu propósito en la vida para mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué misión tengo yo que cumplir? Si no sé cuáles son los dones que tengo, los talentos, Señor, muéstrame cuáles son los dones y talentos que yo tengo para que yo entonces, en base a que yo sepa cuáles son, yo los ponga en práctica. Señor, no quiero ser como ese hombre, ese siervo que le dio un talento y no lo usó. Yo quiero ser como el que usó 3 o el que usó los 6 que tenía y los multiplicó y fue de bendición para otros. Yo quiero ser así, Señor. Quiero ser productivo en la tierra, quiero ser productiva en la tierra. No quiero quedarme con nada. Señor, quiero cumplir tu propósito. La palabra dice que va a cumplir su propósito en mí, no es amparar la obra de tus manos. Entonces, hermano, ese es el mensaje que te quiero traer. Dios cumplirá el propósito en nosotros, pero tenemos que saber cuál es el propósito al cual Dios nos llama. ¿Cuál es el propósito y la asignación que Dios tiene para nosotros? Busca, Señor, métete con Dios, lee la Biblia, escudriña la Escritura, métete con el Espíritu Santo y si ya sabes cuál es tu propósito, lo estás cumpliendo, gloria a Dios. Y si no lo sabes, te invito a que entonces reflexiones con esta Escritura y busques el propósito de Dios. Amén. Así lo crees. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque hablando de su propósito, usted nos asignó un propósito a cada uno de nosotros, Señor. Y somos todos diferentes como las huellas digitales en nuestras manos. Cada uno en la tierra es diferente al otro. Cada uno tiene un propósito diferente uno del otro. Señor, que mi propósito, porque el propósito de cada una de las personas que estamos aquí o que están viendo este video, Señor, que ese propósito, Señor, que cada uno tenemos asignado, podamos saber cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras responsabilidades, qué asignación tenemos de parte de ti, Señor. También, Señor, queremos saber cuáles son nuestros dones, nuestros talentos y habilidades para ponerlos en práctica y así avanzar en el cumplimiento del propósito al cual tú nos has llamado, Señor. Queremos cumplir tu propósito, Señor. Yo te pido que ilumines nuestro entendimiento, Señor, por tu palabra y háblanos y queremos escucharte. Y queremos actuar, no queremos quedarnos con las manos cruzadas ni ser gente improductiva. Queremos ser gente productiva, gente que dé fruto abundante para que abunde para nosotros en buena obra, Señor. Frutos, Señor, que te traigan gozo y alegría. Si cumplimos el propósito, Señor, el cual tú nos has llamado, tu corazón se va a alegrar, Señor. Y nosotros seremos referencia para otros. Porque cuando la gente vea que estamos siendo exitosos, brillantes, que estamos cumpliendo el propósito, que las cosas nos salen muy bien, Señor, somos de referencia, somos de testimonio. La gente querrá imitar esa buena conducta, esa fe, querrá imitar esas cosas buenas, Señor. Pero los envidiosos siempre van a existir. No me importan los envidiosos, me importa son la gente que sí lo va a ver bien, Señor. Los que sí van a tener eso como un testimonio, como un modelo de vida para imitar, Señor. Como dijo Pablo a Timoteo, imita mi fe. Señor, que seamos gente que podamos ver la referencia de otro que le va bien cumpliendo el propósito al cual tú los has llamado. Señor, que tu iglesia hoy pueda tener entendimiento para saber y discernir el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué estamos en este tiempo? ¿Por qué en los tiempos finales, Señor? ¿Por qué en este país? ¿O por qué estoy en esta familia? ¿Por qué nací con este color de piel? ¿Por qué tengo esta situación, estos recursos, estas asignaciones? ¿Por qué tengo esta familia? Ahí todo tiene una razón de ser. Hay un propósito que en nuestra vida tiene que cumplirse, Señor. Queremos discernir, Espíritu Santo, guíanos a toda la justicia para saber, determinar y estar claros
cuál es nuestro propósito, Señor. Porque de esa forma nos sentiremos bien nosotros cumpliendo, Señor, con lo que tú nos has mandado a hacer. Y traemos gozo en tu corazón cuando tú sepas que tus siervos, Señor, que tus hijos, tus amados, tus escogidos, tus redimidos, están haciendo al propósito conforme tú nos has llamado a hacer tu obra y voluntad, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, que cada uno de tus hijos pueda avanzar a partir de hoy en el cumplimiento del propósito al cual tú le has llamado, Señor. Que sea gente de bien, gente de reino, gente, Señor, con fruto que abunde para buena obra. Gracias, Padre. Toda la gloria, la honra y la alabanza te la damos. La Iglesia de Cristo dice, amén. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Damos de todos.